A ver, ¿qué es lo que realmente define un delito? Y más importante aún, ¿cómo es que una sociedad decide cuáles deben ser sus consecuencias? Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar los principios clave del sistema de justicia penal en México, y todo lo vamos a hacer a través de un documento fundamental, el Código Penal Federal. Justo esta pregunta es el punto de partida de todo el sistema. Y aunque suene simple, la forma en que una sociedad la responde en sus leyes, bueno, eso nos deja ver muchísimo sobre sus valores, sobre la importancia que le da a la intención de una persona y, claro, sobre cómo define la responsabilidad. Pues justo esa respuesta la vamos a encontrar en un solo documento, uno muy poderoso. Así que vamos a sumergirnos en sus ideas principales para entender no solo lo que dice la ley, sino toda la lógica que hay detrás. Bueno, pues arranquemos por lo más básico, el cimiento de todo. ¿Qué es exactamente un delito para la ley? El Código Penal, en su artículo 7, lo pone de una forma muy directa, muy concisa. Es el acto u omisión que las leyes penales sancionan. Pero ojo, aquí la clave está en esas dos palabritas, acto y omisión. Porque resulta que cometer un delito no siempre se trata de hacer algo. A veces, el problema es justo lo contrario. Se trata de no hacer algo que se debía. O sea, un delito puede ser un acto, como, no sé, robar algo, que es una acción muy clara. Pero también puede ser una omisión, es decir, no actuar cuando tienes la obligación legal de hacerlo. El ejemplo del libro es el de un salvavidas que, teniendo el deber de actuar, simplemente decide no rescatar a alguien que se está ahogando. Su inacción, en ese preciso contexto, es un delito. Ok, ya entendimos qué es un delito, pero la cosa se pone más interesante. Ahora pasemos a la siguiente capa de complejidad. ¿Importa lo que pasaba por la mente de la persona en ese momento? Y vaya que sí le importa. De hecho, esta distinción entre lo que alguien pensaba o no es una de las piezas más importantes de todo este rompecabezas legal. Es la diferencia entre un acto deliberado y un simple accidente. Y aquí es donde entran dos conceptos que son clave y que vienen en el artículo 9, dolo y culpa. A ver, el dolo es básicamente actuar con toda la intención del mundo. Sabes perfectamente lo que estás haciendo y buscas ese resultado. Pensemos en alguien que apunta un arma y dispara. Por otro lado, la culpa es negligencia. No querías que pasara, para nada, pero ocurrió porque no tuviste el cuidado que debías tener. El clásico ejemplo es un accidente de tráfico por ir distraído con el celular. No había intención de lastimar, pero sí una clara falta de responsabilidad. Y la razón por la que esto es tan importante es que la diferencia entre actuar con dolo o con culpa cambia por completo el panorama del castigo. Una acción intencional con dolo siempre va a ser juzgada de una forma mucho más severa que un accidente que ocurrió por negligencia. Pero, a ver, no todo es blanco y negro. Aquí es donde la ley muestra todos sus matices, porque no toda acción que a primera vista parece un delito, lo es en realidad. Hay circunstancias que pueden justificar un acto. Para eso, el artículo 15 nos habla de las causas de exclusión. Pensemos, por ejemplo, en un bombero que tiene que derribar una puerta para salvar a alguien. Claro, causó un daño, pero estaba cumpliendo con su deber. O el caso más conocido, la legítima defensa, cuando se repele una agresión que es real, que está pasando en ese momento. La ley incluso considera el error invencible, que es cuando alguien actúa bajo un malentendido de la situación que era genuinamente imposible de evitar. En todos estos casos, aunque técnicamente hubo un acto, la ley entiende que el contexto lo justifica todo y que no había una intención criminal real. Ahora, ¿qué pasa cuando un acto sí es un delito y no hay nada que lo justifique? Bueno, ahí es cuando entramos al terreno de las consecuencias. Y estas no solo implican un castigo, sino también, y esto es clave, la reparación del daño. Y las consecuencias pueden ser muy serias, ¿eh? El artículo 25 establece que las penas de prisión pueden ir desde los 3 días hasta los 60 años. Este rango tan amplio le permite al sistema judicial, pues, adaptar la sentencia a qué tan grave fue cada delito en particular. Pero ojo, la justicia en México no se trata nomás de encerrar gente. Hay otro componente que es importantísimo y que se enfoca por completo en la víctima. Este concepto se llama reparación del daño, y es fundamental porque pone a la víctima en el centro de la ecuación. El objetivo es tratar de restaurar el equilibrio que se rompió. No es solo castigar, es reparar. Esto implica, primero, que se restituya lo que se perdió. Segundo, que se compense no solo el daño material, sino también el moral, el emocional. Y, finalmente, que se apoye la rehabilitación de la víctima, para ayudarle a superar el trauma. Y para terminar, vamos a explorar una idea que, la verdad, a muchos les vuela a la cabeza. ¿Hasta dónde llegan los brazos de la ley mexicana? O sea, ¿pueden cruzar fronteras? En un mundo tan conectado como el de ahora, esta pregunta es inevitable. Si un crimen ocurre en el extranjero, ¿la justicia mexicana puede hacer algo al respecto? Y la respuesta corta es que sí. Sí se puede, pero con reglas muy claras para que sea justo.
El artículo 4 nos dice cómo. Primero, la persona acusada tiene que estar aquí, en México. Segundo, y esto es crucial, no puede haber sido juzgada ya por ese mismo crimen en el otro país, para evitar un doble castigo. Además, lo que hizo debe ser ilegal tanto allá como aquí. Y por último, tiene que haber una conexión directa con México, o sea que el crimen lo haya cometido un mexicano o que la víctima sea mexicana. Así es como la justicia busca proteger a su gente, incluso cuando está fuera del país. Lo que nos lleva a una última reflexión. Después de este recorrido, queda claro que un código penal es mucho más que un simple libro de reglas y castigos. Es, en realidad, un espejo. Un espejo que refleja los valores más profundos de una sociedad, su constante búsqueda de equilibrio entre el castigo y la reparación, y al final, su propia definición de lo que significa la justicia.